relato Arlequín, el de Arrepiéntete Arlequín, perdón. Bueno, pues para empezar nos plantea un escenario en el que la sociedad funciona todo lo tiene con respecto al tiempo. El tiempo realmente aquí es un poco la moneda de todo. Todas las personas o todos los ciudadanos tienen una tarjeta de tiempo en el que te van apuntando el tiempo que te quitas según te retrasas, porque aquí todos los trabajos están como muy planificados. Hay como un gran plan maestro que se encarga de sincronizar todo para que se pierda la menor cantidad posible y todo sea lo más eficiente posible. Entonces la gente tiene la tarjeta de tiempo, que es donde le van quitando los retrasos de tiempo, porque eso luego te lo restan de vida. Y luego una cardioplaca, que es un dispositivo con el que te pueden parar el corazón y matarte, si te quitan el tiempo que te faltaba. Entonces el relato no va correlativo, empieza por la mitad y empieza cuando le están llevando al señor Tic Tac, que bueno, el señor Tic Tac es el mote que le ponen al maestro custodio del tiempo, que realmente es un hombre enmascarado, que es el que manda sobre la tecnología de quitar tiempo, que es, bueno, tampoco, sobre la tecnología tampoco nos hablan mucho, se queda ahí por encima, pero bueno, es como la persona responsable de todo esto. Entonces, Sería como un alto funcionario. Yo lo veo como un alto funcionario que está al mando, ¿no? De todo este sistema de control del tiempo. Obviamente el relato, para mí, entra un poco en el terreno de la fantasía también porque deja en el aire que te explique cómo funciona este mundo, realmente, que parece bastante complejo. Pero yo creo que te da las suficientes pistas como para que el relato funcione, que en el fondo para mí tiene un tono un poco de vodevil. Con lo cual, pues bueno, eso, que te diga que el señor Tic Tac, que es el mote que le ponen, al final es un alto funcionario, pero que va enmascarado, pues te da un poco la idea de qué es el mundo que te está presentando aquí Harlan Ellison. sí, te quiere presentar igual que te presenta al Arlequín también como un poco más un símbolo que un hombre. Aquí con el señor Tic Tac también está haciendo un poco lo mismo, porque al enmascarártelo también te está dando la sensación como que no es un hombre en particular, sino que puede ser cualquiera. Simplemente es una figura. Es una figura que hay, que es la que se encarga de mantener toda la sincronización y todo el tiempo. Ujú. Entonces, bueno, empiezan llevándole al señor Tic Tac la tarjeta de tiempo y la cardioplaca de un hombre que es conocido como Arlequín, pero del que no saben nada más. Este Arlequín les está haciendo perder mucho tiempo y se está además empezando a hacer muy famoso porque sus acciones están siendo como muy famosas, están siendo muy valoradas por la gente. Pero bueno, como no saben cuál es su nombre, pues tampoco pueden relacionar esa cardioplaca con una real que tengan ellos, porque ellos tienen hecha una, pero realmente no está asociada con nadie. Entonces el señor Tic Tac está enfadado porque nadie le sabe decir quién es y no le pueden encontrar. Y entonces les dice a todos que la prioridad máxima es ponerse a buscarlo y averiguar quién es. De ahí ya el relato se nos traslada cronológicamente al principio. Nos muestran o nos describe al Arlequín, que es un hombre vestido de bufón, con un sombrero de bufón, con los cuadraditos y todo esto, que está preparándose para hacer una de sus actividades como lo nombra él o como lo nombra en el relato, que a día de hoy podría ser, pues no sé, una protesta ilegal, una performance o una especie de sabotaje, algo así. Sí, Eh, sería como un Banksy, pero que en vez de ir y hacer un graffiti, pues lo que va a hacer una de sus actividades que ahora vas a sí, comentar cómo son. es una desobediencia civil Sí. llevada más al extremo. Bueno, pues nos empieza a ver, nos lo describe un poco y luego ya nos dice que va a hacer una actividad, una de sus actividades, que va a consistir en tirar millones de gominolas desde una aeronave durante un cambio de turno en un edificio oficial, el edificio de estudios sobre la traslación del tiempo, con lo cual entendemos que está relacionado con algo del señor Tic Tac. Lleva a cabo la acción y con esto provoca que se paren todas las cintas de transporte porque están cayendo los caramelos, se atascan, la gente se cae, la gente se pone a coger los caramelos y la gente se empieza a reír
y se la ve feliz con lo de los caramelos. Con esto, aparte de la acción social, consigue que los turnos y todo lo que tiene que ver con esa zona, o la gente de esa zona que pasa por ahí, se retrasen 7 minutos. Que 7 minutos, que para nosotros es una tontería, pero en el plan maestro que tienen en esta sociedad, 7 minutos es un desastre completamente, porque retrasa todo. Aparte también retrasa a todos los investigadores que les ponen a recoger todas las gominolas para intentar sacar algo en claro, que tampoco lo tenían previsto, que pasara algo así, y todo ese tiempo también les retrasa a ellos. Entonces, por esto, el señor TikTok le dice por todos los medios de comunicación que se presente a las 7. Que bueno, esto también queda así un poco de vodevil, como decías tú, porque bueno, Es que, que te es digan que te que presentes a las 7 así, Sí, pues venga, sí, Arlequín, que sí, que venga sí. usted a las 7. Pero porque el relato, para mí, una de las grandezas que tiene es que es muy naif para ir al grano de lo que te quiere contar. Porque este relato podría haber durado 10 veces más si se pone a contarte cómo funciona la sociedad, cómo realiza los planes el Arlequín, cómo los va preparando. Pero no, va al grano. O sea, Sí, te presenta de hecho una resolución realmente más que un relato. de hecho algo parecido a esto dura 10 veces más y, o sea, y la historia es bastante más oscura. Pero bueno, Sí, supongo que estamos hablando de V de sí, Vendetta, del maestro Alan Moore, que recuerda muchísimo. Cuando estás leyendo este relato, recuerda muchísimo. recuerda De hecho, mogollón. realmente V de Vendetta, yo creo que Alan Moore había leído este relato y tiene algo de inspiración. No digo que tenga toda, pero recuerda el personaje que también va enmascarado y cómo Eh, lucha contra el el sistema, ambiente, etcétera, etcétera. sí, cómo va todo. Pero bueno, que habíamos quedado que le habían dicho que se presentara a las 7 ante el señor Tic Tac. Y Arlequín no va a las 7, pero sí que aparece a las 10:30. Entonces, cuando llega, se pone a cantar una canción y se escapa, dejando completamente a todos estupefacto y en ridículo. Con esto, además, ha logrado que todos los funcionarios que llevan esperándole desde las 7 pues tengan un retraso más de 3 horas y media. Entonces, bueno, ya aquí nos hacen un parón, que aquí yo creo que es una de las partes como menos naif, como dices tú, pero quizá un poco más terrorífica porque nos dicen de verdad cuál es el motor de esta sociedad. Porque aquí nos explican, es el momento de la carta, cuando un mensajero llega a una casa Ujú. a entregar una carta, que son unos mensajeros además especiales, y hay una mujer que lo ve y dice que no sea a mí, que no sea a mí, que sea a los niños o que sea a mi marido, pero que no sea a mí. Y es la famosa carta de que cuando tienes muchos retrasos, directamente lo que te hacen es que como, aparte de quitar, no te lo van a quitar de la vida, directamente te quitan la vida. Entonces, este es realmente el motor de esta sociedad, porque aquí es cuando estás viendo qué es lo que les está impulsando a todos a seguir tan a rajatabla todos los horarios y todo lo que les imponen desde el ministerio del tiempo. No, no solamente eso, sino que yo creo que aquí además lo que nos está diciendo esta sociedad es que la gente tiene una vida marcada. O sea, tú vas a morir tal fecha. Y lo que hago es que según vayas cometiendo retrasos, te voy restando, pero además tú no sabes, tú no tienes un registro de los retrasos que tienes. Con lo cual un día recibes la visita de estos mensajeros que te envían la carta y te dicen, no, usted ya ha consumido demasiados retrasos y mañana a tal hora dejará Mañana, usted... sí, sí, además lo dice tal cual. Mañana a las 12 deje todos sus asuntos preparados porque te vas para el otro barrio. Y además da igual donde estés, porque la tecnología esta da igual en dónde estés o lo que estés haciendo. Te mata y punto. Pero bueno, de esta volvemos a Arlequín y nos empiezan a explicar varias de sus actividades más. Pues habla de una que es en una convención, anuncia que va a aparecer en esa convención en una hora y en vez de llegar a la hora o más tarde, como esperaba todo el mundo, llega antes. Y entonces a todos los funcionarios que estaban esperando allí, que estaban preparando las trampas, los sorprende y está con un megáfono y los asusta y encima ellos mismos caen en sus propias trampas. O otra que hacen un centro comercial que está en obras, que empieza a pasearse por las obras y les dicen a los obreros que persigan y que atrapen
al Arlequín y este empieza a esquivarlos y empieza a montar un numerito y con esto consigue que todo el mundo empiece a mirarle y deje de comprar, con lo que consigue que las compras que estaban ya previstas para esa tarde se resientan, cambien y eso, a su vez, cambien los pedidos, con lo cual en las fábricas también se desajustan las producciones, con lo cual hace un desajuste en cascada. O sea, vamos viendo que todas las acciones que hace Arlequín son iguales. Son muy en plan de ponerse del lado de la gente, no hacer daño a nadie e intentar gastar todo el tiempo posible. Con esto, al final, después de mucho tiempo de estar intentando atraparle, identificarle y tal, le logran encontrar por una camarera de una cafetería donde solía ir, que la camarera alude que le delata porque quería pertenecer a la sociedad como fuera, y él le ponía nerviosa. Y bueno, una vez que le apresan, le llevan con el señor Tic Tac y lo que, en vez de matarle, lo que quiere es doblegarle para vencerle, para que admita que está equivocado y que lo correcto es estar en esa sociedad que funciona tan perfectamente. Esto, la única respuesta que tiene por parte de Arlequín es que su mundo de orden es muy cruel y que no le gusta nada y que se puede ir con su mundo y que a él le deje en paz. Como ve que no le va a poder doblegar ni hacerle cambiar de parecer ni nada, le manda a que le torturen y le laven el cerebro porque hacen mención a 1984, dice que le pasa lo mismo y básicamente lo que hacen es que le reprograman para que todo lo que él pensaba piense lo contrario. Y entonces una vez que lo tienen reprogramado, ya le ponen frente a la opinión pública diciendo que no, que lo suyo es que la gente viva en este mundo perfecto y que todo ese mundo está muy bien. Y después de esto tenemos una especie de giro final en el que yo lo entendí, o sea, tuve alguna duda de cómo entenderlo, pero bueno, yo entendí que lo que pasa es que al señor Tic Tac le viene un operario y le dice que se ha retrasado 3 minutos. Y el señor Tic Tac le miente y le dice que no, que eso no puede ser, que sus relojes tienen que estar mal. Pero él sabe que está mintiéndole y que, y que está mal lo que le está haciendo. Entonces, a mí esto me dio a entender como que, aunque Arlequín le hayan lavado el cerebro y técnicamente haya muerto, ha hecho un pequeño cambio o ha plantado un pequeño cambio en la sociedad, o en este caso en el señor Tic Tac, que a lo mejor llega algo o no, pero bueno, ha surgido un pequeño cambio. Y esto básicamente es un poco la historia. Sí, yo no lo veo tan así, sino que lo veo como... Yo creo que aquí Harlan Ellison, como hemos dicho, con este tono tan naif que tiene el relato en algunos momentos, aunque sí que se puede llegar a poner duro, y sin entrar en los detalles, lo que está haciendo es jugar mucho con el simbolismo, ¿no? Yo creo que aquí lo que está diciendo básicamente es que el señor TikTok no es perfecto, y como el señor TikTok es el que en el fondo está representando todo este sistema, ¿no? Todo este sistema temporal que rige esta sociedad, pues que ese sistema tampoco es perfecto, que realmente se puede tener un retraso en cualquier momento y quizás esta sociedad es demasiado estricta a la hora de castigar esos retrasos. Yo por lo menos esto lo veo un poco así. Aparte de que luego yo creo que durante todo el relato, yo entiendo que este es un relato que ha calado mucho entre los autores de ciencia ficción, porque es un relato muy marcado con lo que tiene que ver la sociedad americana, ¿no? Y cómo la sociedad americana al final valora muchísimo la libertad individual y cómo aquí nos está enseñando que la desobediencia civil, que no tiene por qué ser violenta, porque las acciones que realiza el Arlequín en ningún momento son violentas, son acciones más bien de espectáculo, estrafalarias, pero que al final consiguen su objetivo, ¿no? Que es lo que a mí siempre me ha gustado pensar, que es meter una piedrecita en el engranaje de la sociedad, que la piedrecita es muy pequeña, pero puede hacer que el engranaje empiece a funcionar mal y que todo se desajuste, ¿no? Y me parece que eso es un poco a lo que va. Yo creo que ya, además esto me retrotrae un poco a cuando hablamos también de Cronópolis, de Valar, que también era una sociedad como muy marcada por los relojes, que de repente había decidido que no existieran los relojes y se había deshecho de ellos, porque lo que contaba era un poco que la sociedad, al llevar el control del tiempo hasta sus últimos extremos, pues había convertido un poco en la sociedad que nos presenta aquí Harlan Ellison. Pero quizás lo que hace Harlan Ellison es lo que te digo, llevarlo un poco más al terreno de lo simbólico, haciendo una historia muy naif, una historia con un personaje que te cae bien desde el primer momento, ¿no? Es como una especie
de justiciero que viste de una manera estrafalaria. Lo rodea todo como de un hálito de fantasía y de cuento para contarte algo que ya lo estuvimos comentando en aquel momento, ¿no? Y es hasta qué punto una sociedad tan reglada y tan estricta en todos sus no Sí, sé cómo decirlo, en todos sus sus, engranajes exacto, puedes llegar a ser funcional. exacto, todos sus aspectos, ya no es que si puede llegar a ser funcional o no, la sociedad va a ser funcional y la sociedad va a funcionar, pero el problema es que va a coartar tanto a esos individuos que a lo mejor ya no son individuos, ya son un mecanismo de una maquinaria mayor. Está tratando de decirnos Harlan Ellison de sí, la sociedad puede ser perfecta, pero a lo mejor los individuos que viven en esa sociedad no son felices. Y aquí, claro, lo lleva al extremo porque todos tienen la espada de Damocles sobre su cabeza de que esos retrasos les van a suponer una pérdida de su propia vida, ¿no? Una pérdida, ir cortando temporalmente y que dices, bueno, pues si yo estaba marcado que iba a vivir hasta los 80 años, pues a lo mejor muero a los 78 por los retrasos que he tenido. Pero ¿qué ocurre? Que no entra en el detalle de eso, no te cuenta cómo si realmente los individuos tienen un tiempo final marcado, por así decirlo. No te cuenta cuál es la media de retrasos que puede llegar a tener un individuo, porque si existe ese sistema de la cardioplaca es porque los retrasos son habituales, o por lo menos son lo suficientemente normales como para que se haga. No te cuenta el arlequín de que vive, por ejemplo. No, aquí es que no es tan específica como Chronopolis. O sea, Chronopolis ahí a mí también me lo recordó mucho. Lo que pasa es que Chronopolis sí que es mucho más descriptiva en cuanto a cómo funciona todo. De hecho, se tira muchas páginas describiendo cómo funciona la sociedad. Sí. De los relojes con Con las con las franjas, sí. franjas horarias, con las flechitas de colores. Entonces, aquí no, aquí yo creo que él va más a una simplificación de todo el sistema y sí, o sea, te está representando como que si tú estás sirviendo al tiempo, en vez de aprovecharte del tiempo, sino estar empujado todo el rato por el tiempo, eres una máquina. Y por eso también me daba a mí más la impresión de que al final había cambiado algo en el señor Tic Tac. Porque a mí, como lo presenta todo tan sencillo, y no tiene ningún doblez ni ninguna cosa así más complicada, a mí, o sea, me parece como que es la historia de que una serie de acciones son capaces de hacer una pequeña revolución. Pero bueno, es que Sí, es de hecho en el formas de fondo, verlo. claro, lo que pretende Arlequín es hacer una pequeña revolución, es enseñar a la gente como una pequeña acción, que bueno, que tampoco son pequeñas, ¿eh? Porque hay un momento dado en que de hecho se preguntan de, bueno, ¿cuántas gominolas tira? No sé si dice que, no sé si Habla de son, millones, son $150.000 en gominolas. claro, Y entonces además no existían las gominolas ya. exacto, no existían las gominolas ya, con lo cual ya te está diciendo este mundo, cuidado, que en este mundo ya no hay gominolas. Y de hecho se lo preguntan, ¿cómo ha conseguido este tipo las gominolas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde te empieza a recordar mucho a V de Vendetta, ¿no? Que siempre tienes la duda de, oye, ¿y V cómo consigue lo que consigue? Lo que pasa que, bueno, allí Alan Moore sí que te va explicando un poco todo su plan porque es mucho más extenso. Aquí como se queda en mostrarte los símbolos, ¿no? Y las reacciones de esos símbolos. Yo sí que lo que sí que veo claramente es una crítica a la sociedad como hipercompartimentada, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que Harlan Ellison es americano y los americanos tienen mucho la idea del individualismo, ¿no? Y de que el Estado, algunos americanos sobre todo, tienen la idea de que el Estado tiene que estar muy separado, el Estado tiene que servir al individuo y no el individuo al Estado, y que se tiene que inmiscuir lo menos posible. Y yo creo que aquí está haciendo una metáfora un poco de eso, ¿no? Que yo creo que dice, vale, el Estado es una buena idea si no se lleva al extremo. En este caso, el Estado se ha llevado al extremo eh, con esta especie de sociedad, sociedad no, de burocracia que gestiona el tiempo, y en el fondo también yo creo que te deja bastante claro en los diálogos que tiene el Arlequín que él no quiere entrar dentro de ese sistema porque no es feliz. Y él, como él no es feliz, entiende que puede que haya mucha gente que no sea feliz. Y él lo que quiere, en ese sentido, si tienes razón, es provocar un cambio en la gente, ¿no? El decirle, oye, que se atrase 7 minutos algo no debería ser algo que nos afecte de la manera que nos está afectando. Quizás estamos poniendo demasiado énfasis en el tiempo, porque en el fondo hay una gente arriba que está acostumbrada a hacer eso, porque el señor TikTok tampoco es un
individuo malo per se, es que es un funcionario que cumple con su trabajo. Si el problema es que a lo mejor el trabajo está mal definido y a lo mejor debería ser un poco más laxo todo, pero en el fondo él lo que quiere es defender la sociedad en la que vive y estas reglas que se han marcado a sí mismo. Pero yo tampoco le veo como un individuo excesivamente, hombre, luego ya cuando llega el momento que le van a lavar el cerebro, pues sí que dices, hostia, esta gente, esta sociedad es distópica, por así decirlo. Pero claro, Sí, no, como lo hombre, es que rodea, la sociedad es distópica desde el principio de que te dicen claro, que va todo cronometrado al segundo. claro, Porque claro, exacto. además, y es que además lo que hace Arlequín también es aprovecharse de eso, porque el mayor punto débil que tienen es cualquier retraso. Como es tan perfecta, en cuanto les retrasas un poco, les has destrozado todo lo que tienen. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues eso, para mí creo que lo que más me gusta de este relato es cómo lo simplifica hasta límites muy simples, ¿no? Y realmente lo que estás viendo son arquetipos que funcionan dentro de esta sociedad, que también es un poco arquetípica, porque si la analizas un poco fríamente dices, no podría funcionar, es imposible que no ocurra algo como que esas cintas transportadoras que llevan a los individuos sufran una avería y al final eso genera un retraso. Pues eso lo Sí, obvia, o la misma gente, porque también o la misma gente, aquí exacto. te está hablando de que cada vez que hace alguna, la gente se para, se ríe, aplaude, o sea, la gente está, al verla está contenta. Pero claro, si tienen toda esa presión que tienen, yo tengo dudas de que la gente en general logrará aguantar, por mucho que tuviera la espada de Damocles encima. Claro, pero es eso, yo creo que lo hace tan simple porque yo, incluso me da la sensación de que si Harlan Ellison se hubiera puesto a rascar, le hubiera costado muchísimo más construir este relato. Me da la sensación de que esto es un divertimento de él. Dice, voy a construir esta historia que va a ser como muy divertida. ¿Qué ocurre? Esto Que, yo tenía entendido que la escribió porque él era bastante impuntual y le coartaba mucho la gente puntual. Entonces, como él era muy así, decidió plasmarlo en papel. Claro, pues vaya, tampoco sé si es es un verdad o no, cachondo, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, es un cachondo. Si es verdad, es un cachondo. Pero claro, en el fondo, la gracia que tiene es que hace un relato que a primera lectura parece muy tontorrón y muy naif y tal, pero ¿qué ocurre? Que como Harlan Ellison es un tipo que tiene ideas interesantes dentro, pues al final en este relato se cuelan bastantes ideas que yo creo que dan para hablar un buen rato y para reflexionar. Y que, como hemos dicho, yo creo que también inspiran otras obras, ¿no? Porque recuerdo una película de hace unos años que se llamaba In Time, creo recordar, que tenía un poco cosas de este relato, ¿no? De que la gente tenía Tenía un poco, no, claro, fusilaba a base de bien. a base de bien. Entonces, claro, al final sirve de inspiración y hace pensar a muchos autores, yo creo. Y a mí eso es lo que me gusta de este relato, ¿no? De que realmente no necesitas escribir una cosa súper densa, no te tienes que ir a la ciencia ficción hard para epatar al lector, ¿no? Sino que simplemente muchas veces con una fábula, porque yo creo que lo deberíamos definir como una fábula, un vodevil, puedes hacer pensar a la gente qué es lo que está haciendo con su vida. Porque al final todos estamos un poco marcados por el reloj, ¿no? O sea, si tengo que entrar a trabajar a tal hora, pues me tengo que levantar a tal hora, luego salgo, me tiene que dar tiempo a ir al supermercado a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ese tiempo, esos horarios saltan por los aires, es cuando yo creo que la gente se para y puede reflexionar y decir, oye, pues a lo mejor esta vida en la que estoy metido con todo este tiempo tan marcado, pues a lo mejor no es lo que quiero, o a lo mejor puedo ser un poco más flexible, ¿no? E intentar disfrutar un poco más de poder perder el tiempo mirando las nubes, por ejemplo. Sí, además es bastante habitual que después de tener, o sea, si llevas una vida muy estresada es normal que cuando tienes un parón, por lo que sea, por algo de salud o por cualquier causa, muchas veces te dé por pensar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos dar por terminado también este relato, ¿no? Sí, 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 este relato es muy cortito y como hemos dicho sí se puede hablar de él, pero tampoco tiene tanta chicha como otros relatos que hemos tratado en el podcast, así que yo por mi parte no tengo más que añadir. Bueno, pues entonces nada más, ya no solo nos queda despedirnos, deciros que nos podéis encontrar en el correo en demasiadopocotiempo@gmail.com o en nuestro Twitter que es @dptpodcast, que ahí nos podéis decir un poco lo que queráis. Y poco más, despedirnos hasta el próximo programa y esperamos que os haya gustado. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.
Bueno, gente, pues con esto último que hemos estado hablando de Harlan Ellison y su Arrepiéntete Arlequín, hemos terminado ya el programa de hoy. Estamos ya preparando el siguiente, y para que vayáis o podéis ir preparándolo vosotros también si queréis, os voy a decir ya las obras. Van a ser también 2 relatos. Uno va a ser Las reglas de los viajes en el tiempo, de David Ollier, y el otro va a ser El diario de 100 años luz, de Greg Egan. El de David Ollier lo podéis encontrar en la propia web del autor. Lo tiene puesto para que lo pueda leer todo el mundo. Y el diario de 100 años luz está incluido en una antología que se llama Axiomático. Bueno, y aparte de esto, también quiero hacer los agradecimientos, porque hasta ahora no lo hemos estado haciendo y es una cosa que hay que hacerla. Al primero que le queremos dar las gracias es a Jimbur por dejarnos usar su potente voz para hacer cuñas y para hacer algunos clips de los que salen en medio del programa. Y luego también nos gustaría dar las gracias a Teutidae por dejarnos la música que abre y cierra el podcast. Bueno, y con esto ya, hasta el próximo programa. Espero oíros a todos. Un saludo.